Esperemos que en esta vez sí acierten en el concurso los señores del Consejo de Participación, porque siempre les cuestionan los concursos por falta de transparencia. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos con la segunda entrevista que está pactada para hoy. Está con nosotros Nalda Bustamante, muy conocida por su trabajo social acá en Santo Domingo desde hace varios años. Ella actualmente es una de las funcionarias de la Fundación Acción Solidaria Cáritas, ¿no? ¿Sí? No, no es de Cáritas, es una institución privada. Ya, entonces vamos a corregir EXO, Fundación de Acción Solidaria. Situación del trabajo infantil en la provincia. Interesante el tema. ¿Qué tal? Buenos días. Osvaldo, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a la audiencia. Bien, explícanos primeramente sobre esta organización de ayuda social. Bueno, la Fundación Acción Solidaria es una organización que trabaja aquí en Santo Domingo en este momento con población sobre todo de niños, niñas y adolescentes. ¿Es una ONG? Es una ONG, sí, sí, es una ONG. En este momento desarrollamos el trabajo con niñez. Bueno, obviamente está pensada la organización para trabajar con otros grupos de atención prioritaria. Sin embargo, ahora estamos centrados en este tema y obviamente también somos parte de una alianza nacional por los derechos de los niños, digamos, y en el marco de que se acercan las elecciones para el próximo febrero del 2025, estamos empeñados en que los candidatos a la presidencia y vicepresidencia incorporen en sus programas a ser presentados ante el CNE, incorporen este acápite que tiene que ver con la mirada de la situación que viven actualmente los niños, niñas y adolescentes, porque necesitamos candidatos comprometidos con este sector de la población que representan casi 6 millones de ecuatorianos, mi querido Osvaldo, y que están en una situación dramática frente a la crisis que vive el país. Entiendo entonces que van a esperar de que se oficialicen las candidaturas para tener una reunión con ellos, ¿o no? Así es, fíjese que nosotros ya con algunos que sabemos que, bueno, seguro son los que van a terciar, hemos estado ya definiendo reuniones, sobre todo a nivel central, a nivel de Quito. Se ha hecho, por ejemplo, ya contactos con al menos 3 candidatos para reunirnos de manera personal y entregar las estadísticas. Hemos elaborado un informe que contiene diversas áreas como salud, educación, seguridad, migración, etcétera, y que da cuenta de cómo estos aspectos, estas situaciones afectan de manera especial a los niños y a las niñas. ¿Cómo estamos con las estadísticas a nivel nacional en cuanto al trabajo infantil? Bueno, hay, como en todos los aspectos, digamos, críticos del tema social, porque la situación económica del país va de la mano con una crisis social. En el tema de trabajo infantil, como en otros temas, hay un crecimiento de los niños, niñas y adolescentes que abandonan el sistema educativo y se incorporan al trabajo, sobre todo en las zonas rurales, pero también en las zonas urbanas. Basta que salgamos a Santo Domingo a dar una vuelta para darnos cuenta de cómo hay un incremento de niños, niñas en mercados, en la 3 de julio, en diversos sectores públicos, y de adolescentes, muchos adolescentes. Fijémonos un poco cuando salimos a la calle, muchos de esos chicos han abandonado el sistema educativo porque hay una precariedad económica en la familia que muchas veces demanda de ese ingreso. Hay que considerar que la situación de pobreza afecta a cerca de 6 o 7 millones de habitantes, especialmente que viven con menos de $3 por día, pero de eso sabemos que hay 2 millones que viven con $1.50. Es decir, la gente ya puede dimensionar lo que está pasando, sobre todo en los barrios urbanos marginales de Santo Domingo. ¿En qué medida y en qué porcentaje esos niños provienen de las familias en situación de movilidad? Bueno, fíjese que eso es interesante porque nosotros tenemos también aquí en el país, se calcula que hay alrededor de 500.000, por ejemplo, de personas venezolanas que viven aquí y que obviamente muchísimas también de estas familias están en situación de mendicidad. Bueno, ahí el MIES, digamos, de alguna manera es quien tiene los programas. Sin embargo, la cobertura siempre es mínima, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros planteamos, Osvaldo, en nuestro plan es el acceso que los niños deben tener, por ejemplo, en
primera infancia, es decir, de 1 a 5 años a centros de desarrollo y estimulación, porque es una etapa fundamental en la vida. Sin embargo, nosotros nos encontramos que más del 70% de los niños que están en esa edad no tienen acceso a servicios de primera infancia, educación de primera infancia, y necesitamos obviamente que el Estado ponga su ojo en este tema. Usted mencionaba, por ejemplo, cuántos niños están en mendicidad, se calcula que son, perdón, en trabajo infantil, se calcula que hay aproximadamente, porque la data no es exacta, que hay 350.000. Sin embargo, de esos el MIES, que es el organismo responsable, atiende únicamente a 15.000. Es decir, para dimensionar la falta de cobertura y de protección que están teniendo los niños y niñas en este momento, yo le mencionaba el abandono del sistema educativo, pero los temas de inseguridad han hecho que se incremente las muertes violentas de niños, niñas y adolescentes, que de acuerdo a datos de UNICEF, si comparamos el 2019 al 2024, se han incrementado en 7 veces las muertes violentas de niños y niñas. Entonces, este es un llamado social, mi querido Osvaldo, es un llamado público a debatir el tema. A ver, en este ámbito y en este escenario que nos pinta la problemática respecto del trabajo infantil, ¿qué planteamientos le están haciendo a los ahora precandidatos, mañana serán candidatos, a la presidencia de la República o a la Asamblea Nacional? Bueno, lo primero que estamos diciéndoles es que necesitamos que ese Código de Niñez y Adolescencia que reposa en la Asamblea Nacional desde el año 2018, Osvaldo, nosotros hemos venido insistiendo, pero ahí tenemos un Código de Niñez y Adolescencia que no termina de ser debatido, que no termina de ser aprobado y, por supuesto, sin una normativa clara, también el aparato institucional de protección se debilita, que es lo que nosotros hemos venido viendo en este tiempo. Entonces, por un lado, necesitamos decirle a la Asamblea que hay que retomar el Código de Niñez y Adolescencia y aprobarlo con todas las propuestas que se han venido haciendo en el marco de la protección, pero necesitamos también un gobierno nacional que le apueste a la niñez y adolescencia, que se estructure un plan nacional de protección de la niñez y lo propio a nivel local, porque esto no solo es una tarea del gobierno nacional, sino también el Código de Organización Territorial establece que las prefecturas y alcaldías en Santo Domingo hay 2 municipios, hay una prefectura, donde nosotros también necesitamos que nuestras autoridades locales visualicen a la población y sepan qué es lo que está pasando con los niños y niñas santodomingueños a nivel rural y sobre todo a nivel urbano marginal. ¿Cuál es tu criterio respecto a las razones por las cuales no caminan, no avanza las reformas del Código en la Asamblea? Bueno, nosotros conocemos un poco cuál es la dinámica de la Asamblea. Muchas veces se priorizan otros temas, las pugnas políticas también, es decir, el país vive una crisis económica, pero también es una crisis institucional que se traduce en los organismos, los poderes del Estado y que por supuesto terminan relegando a la niñez y a la adolescencia, digamos, a ese último rincón. Nosotros necesitamos que nuestras autoridades traigan al centro del debate, que traigan desde la periferia a los niños y a las niñas y los ubiquen en el centro del debate. Nosotros necesitamos, porque esta población, Osvaldo, creo que está por demás explicarle a la audiencia por qué esta población, como dice nuestra Constitución, es un grupo de atención prioritaria. Son personas que están en un proceso de desarrollo, no podemos abandonarlos, Osvaldo. Los niños y niñas son los futuros presidentes, médicos, etcétera, pero si en este momento están siendo abandonados y miles han dejado el sistema educativo, muchos están saliendo fuera del país, se calcula que 500.000 de ecuatorianos han salido en los últimos años, muchos niños y niñas tienen que salir y otros se quedan acá en el Ecuador y vamos a vivir nuevamente esa crisis social que ya vivimos en los años 2000. Bien, es un tema pendiente, entonces una tarea pendiente para quienes aspiran a llegar a la Asamblea Nacional como resultado de las próximas elecciones. Con nosotros ha conversado Nalda Bustamante de la Fundación Acción Solidaria sobre el tema trabajo infantil. Vamos a una breve pausa, regresamos.